realizan proyectos de colaboración cultural entre Cuba y Bélgica. Inauguran primera muestra de cine chino con varias proyecciones y actividades culturales. Y resaltan importancia del Sistema Nacional de Casas de Cultura, 45 años de su fundación. Saludos desde La Habana, es viernes 3 de febrero de 2023 y ya abrimos la última emisión de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. La Embajada de Cuba en Bélgica anunció su participación en el Festival de Art Nouveau y Art Deco de Bruselas, Banat 2023, que se desarrollará durante el venidero mes de marzo en ese país. A partir del valor arquitectónico de la sede diplomática de esta isla en la nación europea, los organizadores del icónico encuentro decidieron aceptar la propuesta cubana de formar parte de los inmuebles que se ponen en función de la cita que promueve el cuidado, conservación y promoción del patrimonio cultural. Estas y otras acciones artísticas que se han realizado por estos días en La Habana contribuyen a fomentar las relaciones diplomáticas y culturales entre Cuba y Bélgica, que datan de más de un siglo. Al inicio de este noticiero, le contamos más. Bruselas atesora uno de los más ricos patrimonios europeos de dos estilos fundamentales de la arquitectura en los siglos XIX y XX, el Art Nouveau y el Art Deco. Y la sede de la Embajada de Cuba en ese país es un excelente ejemplo de los aportes belgas a la consolidación del Art Nouveau en el paisaje urbano de varias ciudades del viejo continente. La sede diplomática ha anunciado su participación en el Festival de Art Nouveau y Art Deco de Bruselas Banat 2023, partiendo de los extraordinarios valores arquitectónicos y patrimoniales de la edificación. En una reciente rueda de prensa, la embajadora cubana Yaira Jiménez destacó que por vez primera la instalación abrirá sus puertas al encuentro, que se celebra todos los años en el mes de marzo en Bruselas. La sede diplomática fue diseñada en 1901 por el arquitecto belga y pionero de esa corriente, Víctor Horta, y en sus espacios radicó la casa taller del escultor Fernando Bois, un destacadísimo exponente del movimiento. Cuando llegué a Bélgica y entré en este lugar, sentí su magia, un símbolo del Art Nouveau y de Bruselas, subrayó Jiménez en declaraciones que recoge Prensa Latina. Asimismo, calificó de un regalo de la vida que la embajada se sitúe en una instalación tan emblemática y lo consideró un ejemplo de los vínculos culturales entre Cuba y Bélgica, nexos ininterrumpidos desde la diplomacia de 120 años. El Festival Banat se celebrará del 11 al 26 de marzo, con visitas guiadas a lugares representativos del Art Nouveau y el Art Deco, que habitualmente no están abiertos al público general. Y de Bruselas a La Habana, pues en el Palacio del Segundo Cabo, sede del Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales Cuba-Europa, se ha exhibido por estos días la muestra de una joven creadora belga-cubana, Geladis Pérez Martínez. Con el título de Tabúes, la exposición pretende recrear escenarios, situaciones y personajes de la violencia de género desde la perspectiva de una mujer comprometida con la lucha contra ese flagelo. La curadora de la muestra, Vilmeidi Bombale, afirma en la nota del catálogo: la huella del cuerpo aparece en las escenas penetrantes y tristes narradas en sus metáforas, en las que transpira el tamiz para el análisis de este conflicto que perdura desde hace muchos siglos. Vínculos culturales entre Cuba y Bélgica. Yuris Norido en el Noticiero Cultural. Y en el circuito de 23 y 12 en el Vedado capitalino tuvo lugar ayer dos inauguraciones de sucesos muy importantes desde el punto de vista cultural. Se trata de la muestra de cine chino presentada por el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos y la exposición Surcos de Artes Visuales. Del 2 al 5 de febrero se llevará a cabo en la Sala 1 del Multicine Infanta la muestra de cine chino, auspiciada por el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos y la Embajada de la Nación Asiática en este país. Su inauguración tuvo lugar en la Sala Charles Chaplin. Si hablamos de cine como expresión cultural, artística, intelectual, popular, es de las más bellas formas de poder encontrarnos en un momento que todos estamos luchando también por una diversidad en la visión cultural, política del mundo,
y este encuentro con China, que hace tanto esfuerzo en ese sentido, es una fiesta realmente del cine. Las obras cinematográficas excelentes pueden mostrar realmente la historia, la cultura, los valores y el desarrollo de distintos países. El cine es también una importante plataforma de intercambio cultural. China y Cuba hemos celebrado de manera recíproca numerosos festivales y muestras de cine, y muchos justamente están convocados en este cine Charlie Chaplin, que han mejorado el entendimiento y el conocimiento mutuos y profundizado la amistad y la cooperación entre ambos países. La Embajada de China en Cuba está dispuesta a trabajar con la parte cubana para llevar más obras artísticas destacadas a los pueblos de ambos países, profundizar los intercambios culturales y el aprendizaje mutuo, así como promover el desarrollo continuo de la amistad especial entre ambos países. Durante el evento se proyectó el documental El viaje más largo del director cubano Rigoberto López y la comedia de acción Atrapa a un ladrón, protagonizada por el famoso actor Jackie Chan. Como parte de la jornada, hasta el domingo se podrán visualizar 3 producciones chinas de variados géneros a partir de las 5 de la tarde, hora local. Este 2023 se cumplirán 63 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países y la muestra forma parte del programa de actividades por el aniversario 175 de la llegada de los primeros inmigrantes chinos a Cuba. Surco está trabajando mayormente buscando nuevos cánones o patrones dentro de la tradición cubana contemporánea. Una exposición, una muestra que se basa mucho en la tradición cubana de los años 50 y 60 en Cuba, ¿no? Lo que estaba pasando en Cuba, lo que estaba pasando en Nueva York, de esos colores quizás planos, esa línea o códigos que se repetían una y otra vez quizás dentro de la tradición, pero llevado hasta estos días o hacerlo de forma contemporánea, ¿no? La muestra está compuesta por 13 piezas, 12 en lienzo y una matérica en madera. Es una exposición que venía conmigo desde hace un año, lo que había muchas piezas que estaban detenidas y dentro de otros compromisos que tenía como exposiciones decidimos terminarla. Una exposición con curaduría de Mayra Marrero y Amanda Fong, excelente. Nueva manera de ver la abstracción desde la composición, desde la forma, desde quizás el mismo color, la armonía de colores, los colores sólidos, más planos. Y Surco nace de eso, de buscar como pretexto dentro del surco de por sí, ¿no? El surco de tierra, que es un elemento o es una forma lineal que es como cíclica, que siempre tiene un proceso, ¿no? Donde empieza y culmina. Surcos de Mario González se mantendrá abierta al público en la Galería 23 y 12. Claudia Lugo, Noticiero Cultural. El Salón de la Ciudad celebra su edición 33 en Camagüey, un encuentro competitivo de las artes visuales que se desarrolla en la ciudad aramontina durante la Semana de la Cultura. Convergen poéticas diferentes, pinturas, fotografías, esculturas e instalaciones en el Salón de la Ciudad. Una amplia variedad de formas caracteriza la 33ª edición. En la Galería de Arte Universal Alejo Carpentier se exhiben las obras en concurso. Dedicándolo al centenario del natalicio de la artista Isabel de las Mercedes, precursora del arte naif en Camagüey y una de las más representativas figuras dentro de esta manifestación a nivel nacional. En esta edición, el Salón va a contar con la presencia de más de 40 artistas que están optando por el premio del evento. Vamos a tener entre ellos una preponderancia de jóvenes estudiantes de la Academia de Artes Vicentina de la Torre que se han motivado mucho a participar en este evento. De manera colateral, el programa incluye varias exposiciones y un encuentro teórico. El Salón de la Ciudad estimula la creación. Piezas de autores de distintas generaciones enriquecen el patrimonio de las artes visuales. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. El capitalino Centro Experimental José Antonio Díaz Peláez contribuye a la promoción de la obra de creadores visuales de todo el país. Por estos días, acoge la obra de un artista tunero. El buen camino por el que transita en la actualidad el arte del abstraccionismo en Cuba se aprecia en el Centro Provincial de Artes Plásticas y Diseño de La Habana, específicamente a través de la muestra de premiados del primer Salón de Arte Abstracto Díaz Peláez.
El creador tunero Liusan Cabrera mereció uno de los lauros a la excelencia de ese evento con la obra titulada Ruleta Rojo 77. La pieza, que impresiona gratamente al espectador, pertenece a la tendencia de la geometría cinético-óptica. He ido realizando una obra personal que tiene que ver con la geometría abstracta, con el arte concreto, con el arte no objetual, y de esa manera obtuve premio. Yo muy feliz porque estuve dentro de un grupo de artistas que jóvenes y no jóvenes y reconocidos en el país, y que bueno, mi obra esté dentro de esos 12 artistas, pues bueno, ha sido un mérito muy satisfactorio para mi carrera y para mí. El primer Salón de Arte Abstracto mostró los derroteros de un estilo que se renueva en Cuba. Uno de los objetivos fundamentales de este salón pues es promocionar el arte abstracto cubano, y que ya se va viendo un movimiento abstracto en nuestro país, donde no solamente se centra en una región del país, sino que es a nivel nacional. Y bueno, creo que es muy bueno que estos certámenes se estén haciendo, porque le da la oportunidad a todos los artistas que vivimos en Oriente, Occidente y en Centro, podernos confrontar todos, poder ver lo que estamos haciendo y poder tener un medidor a nivel nacional de por dónde va la abstracción cubana. En Las Tunas, el proyecto La Cruzada y otros empeños evidencian que el abstraccionismo goza también de buena salud por estos predios. En Las Tunas, Aníbis Labarta García y José Carlos López Arteaga, Noticiero Cultural. La artista visual Miriamnis Montes de Oca inaugurará este sábado una exposición en Fábrica de Arte Cubano, aquí en la capital de nuestro país, en la que confluyen las artes escénicas y la moda. Las artes visuales y el teatro comparten muchos ámbitos de creación. Eso lo sabe la artista Miriamnis Montes de Oca Mirabal, quien ha juntado empeños con el Naufragio Project, una agrupación emergente de las artes escénicas que apuesta por el trabajo multidisciplinario. Este sábado, la pared negra de Fábrica de Arte Cubano será el escenario inaugural de la exposición Ropaje con obras del artista, y en colaboración con el proyecto Arte y Moda, Naufragio presentará un performance que dialogará con el mundo creativo de Miriamnis. No es la primera vez que artista y grupo teatral colaboran. Hace algunos meses tuvo lugar un espectáculo en el Museo Nacional de Bellas Artes. Ropaje es un nuevo empeño en ese sentido. Yadier de la Campa González, Noticiero Cultural. Ahora es tiempo de hacer una pausa en esta emisión para compartir algunos mensajes promocionales. En el próximo segmento, mi colega Yuris Nórdido le ofrecerá la opinión editorial del tema de esta semana en Contrapunteo, desafíos del Sistema Nacional de Casas de Cultura, que celebró hace unas jornadas sus 45 años de fundado. Usted no abandone la sintonía, enseguida estoy de vuelta. Hace solo unas semanas el Sistema Nacional de Casas de Cultura celebró sus 4 décadas y media de constituido. Sobre la importancia del trabajo de estas instituciones para la comunidad y los artistas le hablamos en el siguiente reporte que cierra el ciclo de reportajes que le hemos presentado durante toda esta semana. El Sistema de Casas de Cultura ha procurado a lo largo de sus 45 años de fundación salvaguardar las prácticas culturales e identitarias de las comunidades en las que se encuentran. Si bien esta tarea constituye un reto constante debido a muchos factores, las casas han sabido llevarla a cabo. De ese instructor de arte que en los años 80 fue el vehículo indispensable para la confección del arte etnográfico de Cuba y que a veces no se menciona. El mérito total para el Instituto Cubano de Investigaciones Juan Marinero o para
el CIMUT o para el Instituto de Antropología Cultural, y no tienen en cuenta que el vehículo fundamental a la hora de ese diálogo, de ese intercambio, para obtener la información para el arte etnográfico como obra más profunda de investigación que ha tenido el Ministerio de Cultura en toda su historia, fue el instructor de arte. Recordemos que en los años 62 no estaba todavía conformado el sistema institucional de la cultura, pero sí se graduaron los primeros instructores que fueron a ejercer su labor de instrucción del arte y la cultura en esas comunidades intrincadas. También existen especialistas que trabajan los procesos identitarios desde el patrimonio cultural inmaterial que existe en las comunidades y en los barrios. Y bueno, los promotores culturales, que es una figura que a veces no se menciona y es central en el trabajo cultural comunitario, por cuanto está muy pegadito a las comunidades. La mayoría forma parte de grupos gestores de proyectos e iniciativas comunitarias, junto con otros compañeros de la UNIAR, de la Asociación Hermanos Saiz. Siempre la cultura popular tradicional ha sido el núcleo que nutre el trabajo artístico en las demás manifestaciones. Siempre ha sido así. Y Casa de Cultura, ese es uno de sus encargos, porque creo yo que el principal, por lo que la tradición significa para la cultura de un país. Los especialistas de la Casa de Cultura, los instructores de arte, los promotores, eso es lo que hacen. Ir a las comunidades o convocar a las comunidades para que vengan al espacio de la Casa de Cultura y se encuentren ahí con esas expresiones tradicionales que a veces no se desconocen. A casi medio siglo de creadas, las casas de cultura apuestan por mantener la vitalidad que caracteriza a una institución cuyo centro es la comunidad. La vitalidad sobre todo se sostiene por el pueblo cubano. Por eso cuando te decían las tradiciones, ese ser cubano, culturalmente, no artísticamente, es culturalmente, ser cubano culturalmente, pues es lo que logra sostener todo ese sistema de Casa de Cultura. Sin duda, a través de las figuras y la voluntad, la conciencia de figuras o agentes socioculturales como el instructor de arte, el promotor cultural, los especialistas graduados de socioculturales y demás ramas de la ciencia, los propios decisores. Yo creo que el objetivo del sistema de casas de cultura es formar personas con una mayor amplitud en cuanto a qué cosa es la calidad de vida del ser humano. Y el arte y la cultura es un resorte tremendo para esto. Y si esto se vincula, como pretendemos, con los valores ciudadanos, con el sentido de pertenencia al lugar donde están, con promover la riqueza cultural de tradiciones y de patrimonio que tiene cada localidad, pues bueno, en eso nos debemos centrar y sentirnos satisfechos cada vez que logramos un paso con relación a esta cuestión. El sistema de casas de cultura permite, en su entramado nacional, sostener un trabajo de alto valor y calidad con el movimiento de artistas aficionados, así como formar hacedores a través de los talleres que imparten sus instructores, promotores culturales y especialistas que a más de 4 décadas de fundado continúan con esa labor. Elin Dritz y Yadier de la Campa González, Noticiero Cultural. Y sobre las casas de cultura seguimos hablando en esta emisión, pues durante toda la semana en Contrapunteo hemos dedicado a dialogar justamente sobre los 45 años de creada esta institución y como ya es habitual cada viernes, es un gusto tremendo recibir a mi colega Yuris Nórido para poner punto final a este debate. Como siempre, qué bueno que estés aquí. El gusto es mío, querida Indira. En las comunidades, poblados y ciudades donde las casas de cultura funcionan bien, se cuenta con una programación cultural permanente, acorde a las necesidades de la ciudadanía, porque una casa de cultura se tiene que parecer al lugar donde está ubicada, para nutrirse del talento local, para remarcar valores de la tradición y el arte en su radio de acción, para ofrecer vías y herramientas de superación y realización personal. Para eso están las casas de cultura. Y se ha dicho muchas veces,
Esa institución es pilar de la vida cultural de cada lugar. Las comunidades, poblados y ciudades donde las casas de cultura no funcionan bien o sencillamente no funcionan, porque hay lugares donde lamentablemente impera la bulia, la falta de motivaciones, en esos lugares se espera que de arriba, o sea, de la provincia o de la nación, se garantice la actividad cultural, como si eso fuera posible. Y son los lugares donde no pasa nada. Esta semana hemos visto en los reportajes todas las acciones que realizan o pudieran realizar las casas de cultura, que integran uno de los más extendidos sistemas del entramado cultural cubano y que cumplen con un rol perfectamente establecido en la política cultural de la nación. El Consejo Nacional de Casas de Cultura, cuyo presidente también se refirió a esas potencialidades ayer en este estudio, el Consejo tiene clara conciencia de esas responsabilidades, pero el Consejo es un ente metodológico y las casas de cultura responden concretamente a los gobiernos locales. Y ahí está, creemos, el eslabón fundamental. Sin el apoyo decidido de los gobiernos, sin la articulación efectiva de todas las instituciones y todas las organizaciones de la comunidad, la Casa de Cultura no podrá funcionar correctamente. La cultura, contra lo que piensan algunos en algunas partes, no se resume a la fiesta popular cada 3 o 4 meses. La Casa de Cultura tiene que ser el epicentro de la promoción del arte en lugares donde no existen otras instituciones culturales. Y la labor de los instructores de arte es vital en ese sentido. Más de una vez hemos dedicado esta sección a las casas de cultura y lo seguiremos haciendo. La importancia que se le otorga en estos momentos al trabajo cultural comunitario, y que de hecho la tuvo siempre, puede ser un impulso a repensar las estrategias en muchos lugares. Otros, afortunadamente, cuentan con un trabajo sostenido. Lo que se impone, y creemos que es posible, es generalizar esas buenas experiencias. Indira. Muchísimas gracias, Yuri, por este comentario, esta opinión editorial. Que tengas un excelente fin de semana. Nosotros ahora vamos a hacer otra pausa en esta emisión de viernes y al regreso tenemos más para contarle. Exactamente, le estaremos hablando sobre la Casa de la Ciudad de Santa Clara, que el pasado mes cumplió 30 años de creada. Usted siga con nosotros. Trigésima primera Feria Internacional del Libro La Habana, Cuba 2023. Del 9 al 19 de febrero en la Fortaleza San Carlos de la Cabaña y el Centro Histórico de La Habana. Con la premisa martiana Leer es Crecer, tendrá como temática la lectura inclusiva, dedicada a los escritores Araceli García Carranza y Julio Travieso Serrano. País invitado de honor, Colombia. Feria Internacional del Libro La Habana, Cuba 2023. Leer es crecer. Aniversario 20 de la Sala Teatro Adolfo Llauradó. Estrenos y reposiciones, conferencias, eventos culturales, conciertos, presentación de publicaciones y proyección de documentales. Sala Teatro Adolfo Llauradó. 20 años acompañando a la vanguardia artística. La Casa de la Ciudad de Santa Clara, institución fundada el 28 de enero de 1990, exhibe en sus salas expositivas expresiones de artes plásticas, de música, muestra de la obra de personalidades, así como documentos que rememoran leyendas y tradiciones. En sus espacios durante estas más de 3 décadas, los artistas realizan peñas y actividades culturales de todas las expresiones artísticas. Nuestra corresponsal en Villa Clara nos ofrece otros detalles. Entre los múltiples espacios caracterizados de la Casa de la Ciudad de Santa Clara se encuentra la tertulia Cuba y la Noche, un empaste total entre la poesía y la música, protagonizada por referentes de la cultura en Villa Clara.
Son ellos el investigador, poeta, periodista y promotor Yamil Díaz Gómez, acompañado por la excelencia de las voces del trío Palabras dirigido por Vania Martínez, y quienes de conjunto en cada actuación repasan prosa y poesía elegida con la música acorde al tema literario. La más reciente propuesta de Cuba y la Noche jugó con la efemérides del natalicio 170 de José Martí, porque también la Casa de la Ciudad fue fundada un 28 de enero, pero del año 1990, por lo que el eje central de esta vez fue la obra martiana. Cuba y la Noche resulta en cada nueva ocasión el término justo y perfecto entre poesía y música, que protagonizan en cada cita mensual hace ya 2 años estos exponentes de la vanguardia artística del centro del país. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le informamos sobre los proyectos de colaboración cultural entre Cuba y Bélgica. Le ofrecimos detalles de la inauguración de la primera muestra de cine chino en el capitalino Cine Chaplin, con varias proyecciones cinematográficas y actividades culturales. Y le hablamos de la labor del Sistema Nacional de Casas de Cultura en el rescate y permanencia de la cultura popular tradicional a 45 años de su fundación. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. Nosotros, por supuesto, regresaremos el lunes con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana y le deseo que tenga un excelente fin de semana. Nos vemos.